¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo otro vídeo acerca del precio de la micropigmentación capilar, ¿vale? De cuánto oscilan más o menos los precios en las clínicas. Y es que hay alguna clínica que se equipara al precio casi de un trasplante. Vamos a hacer un pequeño debate ahí. He hecho un baremo en que el máximo precio que he visto serían unos 2.500 euros, ¿vale? Puede llegar incluso a ser más, si la zona es más, yo qué sé, si alguien tiene una alopecia que ha tenido cáncer o algo que no tenga nada, quizás te puedan cobrar en esas clínicas incluso más. Pero bueno, pongamos ahí un precio máximo de hasta 2.500 euros, que es bastante, dado que un trasplante capilar, incluso ya en España, te pueden cobrar 3.000 euros por un trasplante, ¿vale? Y bueno, ese tema ya lo hemos hablado en otro vídeo. Yo soy partidario de hacerme una micropigmentación capilar, por mi caso y por lo que he contado antes. Si queréis ver ese vídeo lo dejo por aquí. Y vale, digamos que el máximo precio que he visto es eso, 2.500 euros. Y el mínimo he llegado a ver en clínicas, en Mil Anuncios o sitios así que ponen el precio, que llegan a cobrar hasta incluso 200 euros por una micropigmentación capilar, que eso ya me parece demasiado poco, porque las tintas de la micropigmentación valen bastante y el trabajo, el tiempo, no sé. No sé cómo pueden cobrar tampoco, imagino que están empezando, pero a no ser que sea un anuncio de que necesitan un modelo, ¿vale? Que te digan, hay muchos también que lo ponen así. Descuento de 50% para conseguir un modelo para micropigmentación capilar, porque lo necesiten, porque estén empezando, vale, ahí lo entiendo, pero de normal tener un anuncio de cobrar solo 200 euros, no sé cómo sacan beneficio, pero bueno, vamos a hacer un pequeño debate entre un tatuador, ¿vale? Entre tatuadores. No es lo mismo y ahora lo explicaré al final, pero por ejemplo, tú te puedes hacer un tatuaje, digamos, de realismo. De un tatuador de realismo te puede llegar a cobrar 1.500 euros, he visto el máximo, lo máximo que conozco, por sesión, ¿vale? 1.500 euros, los habrá de más. Pero 1.500 euros por sesión, digamos que la sesión, pues no sé, son 8 horas o las horas que sean, ¿no? Si tú te vas a hacer aquí una pieza, ese tatuador te va a cobrar 1.500 euros por la sesión de la pieza en el brazo, ¿no? Y otro tatuador te puede hacer la misma, digamos, la misma pieza en el antebrazo por 200 euros, porque también hay tatuadores que cobran la sesión a 200 euros, ¿no? Entonces, tú vas a tener ese tatuaje para toda la vida. Realmente para toda la vida, no sé qué te lo quieres con láser, pero bueno, si te vas a hacer un tatuaje, se supone que te lo quieres hacer para toda la vida. ¿Tú qué harías? ¿Pagarías 1.500 euros y te vas con el tatuador top, que te va a dejar un tatuaje perfecto, mucho más, se supone, mucho mejor que el de 200? ¿O te vas al de 200 y vas a tener para toda la vida ese dibujo en el brazo de 200 euros? Y en mi opinión personal, tampoco me gastaría 1.500 euros, porque estoy seguro que por, no sé, 700 euros la sesión, he visto también tatuadores, por 500 euros la sesión que hacen un realismo espectacular, ¿no? Que se puede equiparar con el de 1.500. Entonces, ahí está el tema. Pero lo que pasa en el caso de la micropigmentación es que no creo que un pigmentador sea tan bueno, o sea, no puede haber tanta diferencia, aunque tenga la técnica muy pulida, aunque te camufle tu pelo con el micropigmentado, con el pigmentado, y te lo deje, no sé, no creo que haya una técnica tan buena como el dibujo. El dibujo es una cosa mucho más técnica, mucho más diversa, ¿no? No estoy desmereciendo la micropigmentación, pero quiero decir que no creo que haya mucha diferencia entre un buen pigmentador que te cobre, no lo sé, 1.000 euros, a uno que te cobre 2.000 o 2.500, ¿vale? Ese es el punto. Pero luego está el tema, yo no estoy desanimando aquí a que no vayan a los sitios que te cobran 2.500 euros, porque entiendo que hay gente que quiera ir a esos sitios en el que te den confianza. Tú sabes que esa clínica que te va a cobrar 2.500 euros no te lo va a dejar mal. Sería increíble que tú te hagas una micropigmentación de 2.500 euros y te quede mal. Te la va a hacer. Se supone que ese precio es porque estás pagando una confianza, ¿vale? Entonces,
Bajo mi punto de vista, ahora voy a dar mi opinión, ni me iría con el de 200 euros, evidentemente, ni me iría con el de 2.500. Buscaría un buen trabajo natural, vería trabajos en persona y me iría a un precio medio. Yo ahora me la voy a repasar y voy a ir bueno, ya he dicho dónde voy a ir, pero es un precio medio, ¿vale? Que conozco la calidad y me parece muy bien. He visto casos y me parece que hacen muy buenos trabajos y no es un precio excesivo, ¿vale? Es en InBlack, en Sabadell. No estoy dando publicidad, parece que le estoy dando publicidad en todos los vídeos, pero bueno, me la voy a hacer ahí. Y nada, esa es mi opinión acerca de los precios, ¿vale? Que hay clínicas que te pueden llegar a cobrar, pues eso, casi con un trasplante. Pero para que decidáis. Y bueno, esa es mi opinión acerca de los precios de la micropigmentación y sobre todo que siempre miréis un caso en persona, que quizás un técnico que te cobre poco, a lo mejor te cobra poco porque está empezando y te hace muy buen trabajo, ¿vale? Solamente tienes que ver sus trabajos, verlos en persona y que te dé la confianza de que te lo va a hacer bien. Podéis encontrar un técnico que lo haga por un precio más bajo y te lo deje prácticamente como el más caro. Igual que hay tatuadores que están empezando y tienen que poner un precio bajo y son muy buenos tatuadores, ¿vale? Así que nada, esa es mi opinión, que vayáis a alguien que veáis casos en persona y que estéis seguros, que os dé la confianza y si queréis ir a un sitio que te cobren eso, 2.500 euros, pues vas con total garantías, imagino, ¿vale? Así que nada, esa es mi opinión y nada, nos vemos en el próximo vídeo.